Sí. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué va, Guillermo? ¿Cómo vas? Muy bien, muchas gracias. Instructor Luis, buenas tardes. Bueno, mientras Luis se conecta, me alegra saludarlo, don Wilson, a todos los alumnos de los dos cursos, bienvenidos. Hoy estamos alternando, obviamente, pues son dos diferentes cursos, pero estamos al mismo horario. Saludos gratos a todos nuestros amigos de México, Adriana, José. No demora en conectarse los demás alumnos del curso de mantenimiento que está llegando a su fase final ya el curso. Bienvenidos todos y bueno, me alegra saludarlo. Iniciamos con este módulo hoy de la parte de todo lo que tiene que ver con la normatividad de certificación y demás. Bienvenido. Lo dejo entonces en pro de los alumnos, profe. Eh, Hola, Guillermo. ¿Arrancaríamos con mi tema o cuál sería el que arrancaría? No, hágale, sí, claro, Wilson, ya iniciamos con su curso. Ya ahorita Listo. damos inicio al otro curso, pero por el otro lado. Tranquilo, siga, Ah, bienvenido. entiendo, listo, listo. Bueno, permíteme. Tengo la cámara. Bueno, muy buenas noches. Eh, Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por esta invitación tan importante y tan especial para poder nosotros hacer conciencia, crear conciencia sobre estos temas y también poder mostrarnos como empresa. Y qué bueno que las personas que están participando. Espero inmensamente aportarles un gran valor a su labor, un gran conocimiento y pues bueno. Mi nombre es Wilson Vargas, soy ingeniero industrial, especialista en gerencia de proyectos. Llevo más de 20 años de trayectoria en todo este tema de la industria, empresas de creación y elaboración de envases farmacéuticos, empresas de construcción, empresas de certificación y hoy en día ocupo el cargo de gerente de operaciones de Certines, que es una empresa que se dedica a la certificación de equipos de transporte vertical, todo lo que tiene que ver con ascensores, escaleras, puertas automáticas. Por siguiente, estamos trabajando muy de la mano con todo lo que, con todos los administradores. Básicamente nuestros clientes son administradores de propiedad horizontal. Por siguiente, estamos muy relacionados en el ámbito, estamos muy relacionados con todas las actividades que están haciendo ustedes. Por ser una empresa que certifica sensores especialmente, realmente nosotros inspeccionamos más o menos unos 13.000 ascensores, 13.000 o 14.000 ascensores al año. Tenemos mucho conocimiento en lo que se refiere al mantenimiento. Yo siempre he dicho que mantenimiento es una actividad, pues yo creo que es el eje de la propiedad horizontal, donde estamos hablando que asociado al mantenimiento está el presupuesto que se hace y se consume dentro de una propiedad, pero hay algo que está detrás de eso, que es fundamental, y es la seguridad, que eso es una parte fundamental de mi presentación. Que nosotros lo que queremos es generar conciencia que el mantenimiento bien realizado, un mantenimiento que de verdad se paga, no estamos diciendo que se pague más costoso, pero que realmente se paga a empresas responsables que nos hagan el debido mantenimiento, termina en evitar que se generen accidentes e incidentes. Durante las clases o las charlas que voy a hablar, también voy a asociar la normatividad, porque si nosotros hablamos que el mantenimiento es algo clave importante, hay que decirlo que también es obligatorio y que está asociado a normatividad que le aplican a todos ustedes los administradores. Entonces, si quisiéramos ver el mantenimiento como algo que se requiere dentro de las instalaciones, también hay que verlo desde el marco legal. Vamos a hablar unos puntos especiales de la ley 675 que está asociado a esto, el decreto 1072, que espero que todos tengamos un amplio conocimiento de este decreto, es supremamente importante y pues yo considero, después de haberlo leído,
que es una herramienta que nosotros dentro de la parte legal debemos conocer. Es esencial que generemos esa conciencia que el decreto 1072, empecemos por hablar que es obligatorio y segundo, que nos sirve como herramienta importante en nuestro diario vivir, en nuestro hacer, no solamente para empresas privadas, ¿cómo se llama? Privadas y de gobierno, sino también para la parte administrativa. ¿Por qué? Porque ya les voy a explicar lo esencial y lo importante que si nosotros no conocemos eso, podemos caer en riesgos de demandas y todo este tema. Durante mi charla también, bueno, les voy a hablar todo lo que es cómo se debería hacer un programa de mantenimiento, cómo se debería ejecutar y qué es esencial e importante tener presente durante la contratación de nuestros proveedores. Porque sí es bien cierto que los proveedores pueden ser unos aliados estratégicos, perdón, también se convierte en un posible riesgo cuando contratamos a las personas que no debemos o a las empresas que no debemos, que no nos cumplen legalmente. Eso también lo vamos a charlar, vamos a hablar un poquito de cómo se constituye y se arma un presupuesto y qué determina nuestro debido proceso de mantenimiento, porque hay que decirlo que el mantenimiento termina siendo una serie de documentos que nos blinda legalmente y nos blinda ante nuestro cliente o ante nuestro patrono, que en este caso son los copropietarios. Fundamental tener este tema presente, ¿sí? Después de eso hablaremos de dos normas claves importantes para la propiedad horizontal. La primera es la norma técnica que tiene que ver con el tema de la certificación, la inspección y certificación de ascensores. En este caso, les contaré qué nos exige esta norma y la voy a concentrar específicamente en cuáles son las obligaciones de ustedes, los administradores, frente a esta norma, qué tienen que hacer para que un equipo como un ascensor se pueda inspeccionar y certificar. Es importante que tengan presente que en algunas ciudades del país, como son Bogotá, Villavicencio, Cali, Pereira, Río Negro, Cartagena, se me escapa, Ibagué, son obligatorias la certificación de los equipos de transporte vertical. ¿Por qué? Porque hay que decirlo, los ascensores como tal pueden generar incidentes o accidentes. Cuando hablamos de accidentes, estamos hablando que podríamos generar una lesión a una persona e incluso un fallecimiento cuando nosotros, o más bien cuando ese equipo falla y pueda que genere una lesión o una muerte a una persona. Más adelante les doy unos ejemplos de eso, de lo que ha sucedido en el país con este tipo de equipos y que desafortunadamente ha terminado en incidentes, en algunos casos incluso fallecimientos. ¿Listo? Hablaremos también de una norma que es la de puertas. Les voy a mostrar por qué es importante certificar una puerta y por qué es importante hacer el mantenimiento de una puerta. Estoy hablando de las puertas automáticas. Si es bien cierto que estas puertas son un atractivo bonito para los conjuntos cuando tenemos esas puertas automáticas que abren con un sensor y que son, pues digámoslo, que es como un lujo que se tiene dentro del edificio. También es importante saber que ese lujo o esa puerta tiene un mecanismo que puede generar lesiones o atrapamientos. Entonces, más adelante les hablaré. En este caso son la norma 5926-3, la de puertas, y la de ascensores es la 5926-1. Eso es muy interesante y muy importante tener nosotros la seguridad que si le hacemos el mantenimiento y la certificación a estos tipos de equipos, podremos dormir tranquilos, que nosotros efectivamente hicimos lo que corresponde bajo la normatividad, ¿sí? Y por último, les hablaré un poco de una nueva normatividad que salió, que es la norma RITEL. RITEL es un reglamento que salió para todo lo que es telecomunicaciones dentro de un edificio. En este caso estamos hablando que anteriormente veíamos al señor de Claro o al de Movistar
colgándose por una fachada del edificio, instalando el cable para que pueda suministrar, suministrar el servicio de internet a los copropietarios. En este caso salió un nuevo reglamento que esto ya no va a ser necesario, que mejora estas condiciones, y todas las redes de internet van a salir a partir de la puerta del edificio, de manera que ya no se va a presentar ese cablerío, que lo colocan en las paredes, el señor colgándose allá. Bueno, eso lo hablaremos un poco más adelante. ¿Listo? Entonces, muy contento de estar participando en esta actividad. Y vamos a dar inicio. Voy a compartir mi pantalla. Permítanme un momento. Ya veo que tenemos 19 personas. Entonces, les doy la bienvenida a todos. Y qué bueno que vengamos a aprender. Bueno, permítanme un momento. Comparto acá. Listo. ¿Me pueden confirmar, por favor, si están viendo mi pantalla? Sí, señor. Ok, listo. Y listo. Bueno, listo. Entonces, como les decía inicialmente, nosotros tenemos un acuerdo con Convivir, donde nosotros somos aliados estratégicos. Certines es la compañía con la que estamos trabajando en este momento, donde tenemos esa alianza. Y les recuerdo, mi nombre es gerente de Certines. Bueno, vamos a entrar en materia. Bueno, el tema de mantenimiento es algo muy complejo, no solamente en las copropiedades. Permítanme, oculto esto acá. A ver. ¿Cómo oculto esto? Bueno, voy a dejarlo ahí de todas maneras. Instalaciones que son prioridad dentro del mantenimiento en una instalación de una copropiedad. ¿Qué se recomienda? Importancia o darle prioridad, por ejemplo, a los ascensores, a las bombas tanto eléctricas como esas bombas de agua, que son claves. Hay algunas bombas que colocamos, por ejemplo, en los ascensores, en los fosos de ascensores, porque por el nivel de freático es necesario. Donde no coloquemos estas bombas que hacen que se retire el agua, pues se nos va a deteriorar los equipos que tengamos de ascensores ahí. Entonces eso es importante tenerlas. Y las bombas, las plantas eléctricas, que ya sabemos que por obvias razones generan incidentes o accidentes, hay que hacerle su debido mantenimiento. En este caso, hay plantas que tenemos dentro de los conjuntos residenciales de los edificios, que solamente ya la señalización es clave importante. Entonces, esto lo tiene que revisar un experto, de manera que aseguremos o evitemos accidentes o choques eléctricos dentro de las instalaciones. Entonces, esto es fundamental. Escaleras. Bueno, aquí hay dos tipos de escaleras. Una son las escaleras eléctricas, que algunos conjuntos o centros comerciales instalan. Son supremamente importantes hacerlos. Yo pienso que las escaleras eléctricas son más riesgosas que un ascensor. ¿Por qué? Resulta que cuando tú estás en un ascensor, estás dentro de una cabina y estás seguro dentro de esa cabina, ¿sí? Pero cuando hablamos de una escalera eléctrica, estamos hablando que estamos viajando sobre un mecanismo que puede generar atrapamientos. Y si ese equipo no tiene el debido mantenimiento, pues puede generar un inconveniente bastante grande. Entonces les recomiendo mucho, pues a los que de pronto administren edificios que cuenten con este tipo de escaleras, es importante un debido mantenimiento y una debida certificación. Las tuberías, tanto tuberías normales como de aguas negras, son claves importantes para evitar perjuicios dentro del edificio por roturas o por taponamientos que se puedan presentar. Entonces, un suministro de agua que se vea interrumpido por una tubería rota, o peor todavía, una cañería de aguas negras que se pueda romper y que pueda generar perjuicios dentro de las instalaciones, hay que tenerle mucho cuidado. Una cosa que de pronto se nos olvida, pero que es clave importante, son los parques infantiles. Ya sabemos que los parques infantiles, por obvias razones, los niños quieren estar ahí, les llaman los colores,
los rodaderos y todo esto y lo que les pueda generar diversión. Entonces es clave que parques infantiles se le dé prioridad dentro del mantenimiento por el uso que le estamos dando y por el usuario que son niños o infantes que están dentro del conjunto. Entonces, fundamental esta parte. Una cosa importante también son los equipos de alturas, los que tengamos instalados. Eso también tiene que ver con las escaleras que tengamos o de pronto en los ascensores. A veces cuando se sube al cuarto de máquinas, esos accesos son a 4 o 5 metros de altura. Hay que tener equipos de alturas para estos casos. Hay una normatividad que salió nueva, ahorita les hablo un poquito más de eso, que está reemplazando a la anterior en la normatividad de alturas. Esta legislación cambió, ahorita les hablo un poco más de eso, pero es donde más se presenta accidentes. En la normatividad anterior se hablaba que la altura reglamentaria para el tema de alturas era 1,50 m. En la nueva resolución cambió a 2 metros. Yo personalmente les cuento una experiencia en tema de alturas. Hace como 15 días, desafortunadamente, tuve un accidente con un inspector. Tuve una fractura en una pierna porque tuvo un resbalón y toda la instalación que estábamos inspeccionando estaba cumpliendo como tal, pero desafortunadamente la escalera por donde él tenía que ascender tenía un poco de aceite y resbaló y tuvo una fractura de una de las piernas. Una cosa que parece tonta, que no se hizo a una altura que uno diga estaba a 4 o 5 metros, no, estaba apenas a 1,50 m, pero que desafortunadamente por cosas de la vida y por la actividad que estaba haciendo, se fracturó una pierna. Es una lesión que nos cuesta 6 meses. 6 meses de recuperación, 6 meses que la persona desafortunadamente le va a cambiar la vida. Entonces, es importante este tema de instalaciones que tienen que ver con alturas, tener un debido cuidado y manejarlas correctamente y controlarlas y mantener nuestros equipos de alturas como son las líneas de vida, las escaleras que contemplen antideslizantes y todas estas cosas, porque desafortunadamente por estas cosas pasan como el ejemplo que les estaba dando. Otros casos fundamentales es como, por ejemplo, cuando contratamos las empresas de mantenimiento de ascensores que trabajan en alturas y que los dejamos ingresar sin ningún equipo de altura ni nada de estas cosas, ahí ya nos volvemos responsables. Ahorita les cuento un poquito más de eso. Cuando contratamos personas que hacen pintura o lavado de fachadas a alturas mayores a 2 metros, ahí ya tenemos un riesgo bastante importante. Hay que decirlo, yo cuando voy por Bogotá me he dado cuenta de personas que hacen lavado de fachadas a un cuarto, quinto piso, por allá subidos en un andamio y sin el arnés o con el arnés puesto, pero no están enganchados a las líneas de vida o a los puntos de enganche. Entonces, hay que tener cuidado con esas cosas porque podemos estar cumpliendo con todo, pero como el caso que les digo, de la persona que se nos cayó y se fracturó una pierna, pero la persona se descuida y desafortunadamente ahí es cuando pasan las cosas. Entonces, hay muchas instalaciones que son importantes, muchísimas. Permítanme, les muestro acá. Permítanme. Otras como, por ejemplo, zonas comunes, las instalaciones de gas, las plantas eléctricas, las piscinas. Recuerden que se ha presentado atrapamientos y fallecimientos en piscinas con niños. Eso es fundamental revisarlo. Calderas, las calderas normalmente están en las piscinas, esas calderas que se colocan para mantener climatizadas las piscinas. Eso es de alto riesgo, hay que tener un debido mantenimiento de eso. Bombas eléctricas, como le dije, los tanques de agua, la limpieza de los tanques de agua, las muestras que tomamos a tanques de agua, normalmente se aconseja que sean 6 meses. ¿Sí? Y que estas muestras se aprovechen y se saquen y se haga también el tema
de desinfección automáticamente. Hay que decirlo, el todero no es una persona que tenga el conocimiento para hacer limpieza de tanques. Entonces, ojo con eso, hay que contratar al proveedor, al instalador o a una empresa especializada para esto. Todo lo que es fontanería, hay unas plataformas que no se le pone mucho cuidado, que son las plataformas para personas con movilidad reducida. Son esas plataformas las que nos permite subir una persona que está en silla de ruedas o una persona que está con muletas, o a veces lo utilizan para sencillamente subir un cochecito, un coche de bebé. Entonces estas plataformas hay que, por favor, tenerle mucho cuidado en sus mantenimientos, porque imagínense que si es una persona en muletas y llega a sufrir un accidente, le estamos aumentando la lesión que pueda tener. Y muchas veces estas plataformas están instaladas al ingreso del edificio, donde están a la intemperie, aguantando sol, aguantando agua, y pues se nos olvida hacer el mantenimiento y eso es muy delicado, donde esto aumente la lesión a una persona que la está utilizando, ¿sí? Los duplicadores, no sé si ustedes los conozcan, los duplicadores son aquellos equipos que levantan un carro y en la parte de abajo estacionamos otro, ¿sí? Imagínense que estos equipos básicamente se están levantando entre 1,5 toneladas a 3 toneladas, dependiendo del vehículo. Entonces es fundamental que estos duplicadores sean debidamente, se les haga el debido mantenimiento juiciosamente. Temas de jardinería, pues la jardinería se recomienda el aislamiento para que pues no sea dañada, o las mascotas pues cuando se les saca hacer sus necesidades no las vayan a dañar, porque pues la jardinería cuesta bastante dinero. Y algo fundamental que requiere un constante mantenimiento es el sistema contra incendios. Supremamente importante esto, en el caso que presente un incidente con un incendio, que este sistema está operativo y debidamente funcionando. Y ahí ya entra una responsabilidad de nosotros como administradores, que esto, además de que se le haga su mantenimiento, se garantice que funciona. ¿Listo? Digamos que a nivel general, en resumen, porque hay muchas más instalaciones, muchísimas más. Estas son las que nosotros recomendamos. Ojo, hay que ponerle ojo a esto porque nos puede estar generando un incidente, ¿sí? Fundamental esto. Ya las otras, habrán otras como por ejemplo mantener las azoteas debidamente impermeabilizadas, que no vayan a generar goteras y todos estos desgastes que se puedan hacer porque están a la intemperie. Eso ya ahí es clave, pero no son mantenimientos tan rigurosos y tan seguidos como los que estamos hablando acá. ¿Listo? Bueno, vamos a entrar en materia, entonces permítame. Pero bueno, ¿de dónde sale el dinero para las reparaciones? Entonces, ahí es donde empezamos a ser gerentes, porque yo pienso que los administradores son gerentes de propiedad horizontal. ¿Por qué lo digo? Porque tienen que saber de todo. Señores administradores, ustedes tienen que saber de contabilidad, tienen que saber de fontanería, tienen que saber a veces de soldadora, tienen que saber de ascensores, de puertas y de tantas cosas más. Y dentro de este saber también tienen que saber determinar un presupuesto y un presupuesto para ejecución de todo el plan de mantenimiento que vamos a hablar. Entonces, el dinero destinado a estas acciones es recaudado mensualmente de la cuota de administración, ¿cierto? Es clave importante generar la conciencia porque sabemos que entramos en discusión con el copropietario porque estas cuotas tan altas, pues hombre, primer respaldo que ustedes tienen como administradores es el decreto 1072, que ya se los voy a enseñar. Y después de esto, la ley 675. Entonces, cuando no tenemos el suficiente dinero, pues obviamente nos toca citar para las cuotas extraordinarias, que es bastante complejo a los administradores tener que convencerlos que hay que dar más dinero para programar y ejecutar todos los mantenimientos que tenemos por hacer. Entonces, vamos a hablar un poquito de qué es el mantenimiento como tal. Entonces, el dinero sale de las cuotas que estamos haciendo. ¿Cómo se hace? Por medio de planeación, ejecución y análisis.
del sostenimiento y funcionamiento de las instalaciones. Entonces, un mantenimiento, el propósito es el sostenimiento y funcionamiento de instalaciones, pero con un propósito fundamental, y es evitar incidentes o accidentes que se puedan presentar dentro de la copropiedad o dentro de las instalaciones comunes que estamos administrando. Básicamente es eso, es una planeación, ejecución, pero ojo, esto no es tan fácil. Si nosotros nos ponemos a hacer una ejecución de un plan de mantenimiento, ahorita vamos a mirar cuál es el resultado que debemos tener para ese plan de mantenimiento y es bastante complejo, bastante difícil, pero también tiene unas pautas que nos garantizan que nosotros estamos haciendo el trabajo debidamente. ¿Listo? Eso es un mantenimiento. ¿Por qué se va a hacer mantenimiento y certificación de instalaciones y equipos en la copropiedad? Ahorita hablamos qué es la certificación. Por el momento vamos a hablar del mantenimiento, pero les voy a mostrar algo que es fundamental que lo tengamos presente. Permítanme, voy a quitar un momentico la presentación. Voy a detener la presentación para poner un video y los voy a mostrar. Momentos. Listo. Entonces, permítanme un momento. Entonces, aquí, guía. Voy a presentar nuevamente. ¿Qué se me hizo? Un momentico. Listo. Que no veo el video. Ya. Listo. Entonces, por favor me confirman si ven el video que estoy presentando. Creo que sí. No, No, se bueno, ve, es como el computador, la pantalla. un momento, por favor. Los archivos. Momentico, por favor. Es que cuando uno... A ver. Ya. Aquí. Que a veces esto me toma un poquito el pelo. Ya, voy a presentar nuevamente. Y... aquí. Bueno, voy a intentarlo nuevamente. ¿Ahora sí ven el video? Aún no. No, el video no está corriendo. Nada más tu pantalla Caramba. con los archivos. Listo, espérenme a ver cómo es el tema acá. A ver, vuelvo y presento. Permítanme un momento, hago el video. Acá. A ver si lo logro presentar por acá. Tan raro, no me coge. ¿Ya se está presentando? No, todavía no. Ah, vaina. Espérenme, no. En este momento. ¿No? No, señor. No. No es más Ah. fácil que lo comparta por el WhatsApp del grupo para que todos lo podamos ver. Me tocaría decirle a Guillermo, a ver, espérenme, hago el último, creo que ya, ahora sí, espérenme. Ya, ahora sí lo ven. Ahora sí. Ahí está. Listo. Bueno, esto es una situación presentada en un conjunto residencial. La situación, para serles sincero, desde mi punto de vista, es de lo más tonto, discúlpenme la expresión, pero la consecuencia es grave. Entonces lo vamos a mirar. Aquí estamos viendo una persona. Listo. ¿Qué sucedió en esta circunstancia? Hay una persona que se atraviesa en el camino de una puerta que es automática. ¿Qué es una puerta automática? Es un elemento que él ya no piensa por sí sola y que desafortunadamente cuando se acciona
pues es un mecanismo que puede llegar a atrapar como pasó en el video. Les pregunto, ¿esto es imprudencia o el equipo estaba fallando? Yo pienso realmente que son las dos. ¿Por qué? Porque la persona, pues obviamente, si ve que una puerta se está cerrando, pues no debería atravesarse porque se generaría este tipo de cosas. Espérenme acá. Entonces, la voy a volver a presentar. En este caso, la persona se atraviesa, se queda en camino de la puerta la atrapa. Seguramente la lesión es bastante fuerte porque incluso hay un desmayo. No sabemos cuál va a ser la lesión, seguramente va a ser delicada. En este caso, no sabemos si la puerta tenía el debido mantenimiento, pero lo que sí es claro es que la puerta no cumplía con la normatividad. Entonces, si la puerta, y si ustedes contratan un experto que hace un buen mantenimiento y conoce la normatividad, este accidente no se hubiera presentado. ¿Por qué? Porque estos tipos de mecanismos tienen unos sistemas que permiten identificar si algo obstaculiza el recorrido de la puerta. En este caso podría ser, como en este caso, la persona, o podría ser también un vehículo o una moto. Entonces, cuando el mecanismo de la puerta identifica a la persona o identifica algo que lo está obstaculizando, automáticamente se devuelve. ¿Qué quiere decir? ¿O a qué voy con lo que yo estoy contando? Quiere decir que la empresa de mantenimiento debió conocer de primera mano que esta puerta debía de tener ese sistema y que por siguiente, por no tenerlo, por no tener ese sensor que identifica ese obstáculo, nos generó este tipo de accidente, desafortunadamente. Entonces, ahí ya no sabemos qué habrá pasado con la señora, pero desafortunadamente esto es bastante delicado. Primer caso. Ahora, vamos a mostrar otro caso. Permítanme un momento. No me lo toma. Hay un video en especial que no me lo está tomando. Permítanme, entonces busco otro. Permítanme. Acá. Entonces voy a compartir nuevamente la pantalla. No, no me lo toma. Ay, qué lástima. Es que no sé por qué no lo toma. Permítanme un momento. A ver, espérenme a ver. Es que este es muy clave verlo, porque es acá. Para que ustedes me comprendan un poco los riesgos que hay. ¿Ven mi pantalla? ¿Ven mi video, perdón? Sí, Sí. es el de la puerta. Sí, ahora sí. Ahí Bueno. ya está en el ascensor. Listo, miren. Entonces, esta es una circunstancia en un ascensor. Una persona está ingresando al ascensor, se va del frente y lo que hace la señora es tratar de rescatar sus elementos. Y acá, pues digamos que lo chistoso de la situación es que la señora se preocupó más por recuperar sus elementos de aseo que por la persona que se cayó. Primer punto. Entonces, los ascensores tienen ese botoncito que la señora está presionando. Ese botón nos permite a nosotros hacer que las puertas se devuelvan. ¿Qué hacemos normalmente nosotros? Metemos la mano para que la puerta se devuelva. Eso no se debe hacer. ¿Por qué? Porque es un mal uso del ascensor. Digamos que si el ascensor está fallando, nos puede atrapar la puerta. Y lo segundo es que el ascensor arrancó con la persona ingresando. Y eso, pues, obviamente, si ella se fue de frente, quién sabe cuál sería el golpe que se dio, seguramente fue muy fuerte. En este caso, hay una falla, eso es una falla de mantenimiento, donde el ascensor no está cumpliendo con la normatividad y desafortunadamente generó ese problema. Puede ser peor, puede ser que genere que el ascensor arranque, y se ha presentado casos de que hay un atrapamiento y un fallecimiento porque aplasta a la persona contra la placa del edificio. Entonces, bastante delicado. Vamos a ver este caso. Hay un señor que imprudentemente mete un tipo de
de lámina, no sabemos qué es eso, no sabemos cuál es la intención, sube y imagínense cuánto vale ese arreglo. No hay una lesión, pero ¿cuánto puede valer eso? En este caso, hay una falla del ascensor porque el ascensor debió identificar ese elemento que el señor metió. Y por otro lado, hay una imprudencia de la persona que colocó eso y desafortunadamente pasó eso. ¿Cuánto valió ese arreglo? Debió valer un dinero bastante largo. ¿Listo? Entonces, esto que les estoy mostrando, estos son cosas que pasan en las copropiedades. Por eso es clave importante y podría mostrarle muchos más ejemplos, temas de accidentes con temas eléctricos, temas de accidentes con piscinas, con calderas, explosiones. Ustedes recuerdan lo que pasó en ese edificio que se cayó allá en Estados Unidos. Desafortunadamente ese edificio se cayó por un mal mantenimiento de la piscina, según el estudio que se hizo. ¿Qué sucede? La piscina tenía una filtración, filtró las bases, deterioró las bases del edificio y desafortunadamente se cayó. Si no estoy mal, ese accidente sucedió en Miami. ¿Y eso es por qué? Por un mantenimiento mal realizado. Entonces, importante eso. Ahora, hablemos del marco legal. Entonces, ya miramos por qué es importante hacer un mantenimiento, ya miramos cuáles son las instalaciones que son prioridad. Ahora miremos el marco legal. Cuando nosotros como administradores nos debemos defender con el tema de por qué se va a hacer un mantenimiento, la primer normatividad que tenemos que tener presente es la ley 675. La ley 675 es la Biblia de los administradores, donde pues ahí habla todo el tema de administración, pero yo solamente traje lo que necesitamos para este caso. En este caso debemos hablar del capítulo 5, artículo 82, dice obligaciones de mantenimiento, reparación y mejoras. Entonces ya estamos diciendo que por ley hay algo que como administradores nos obliga a que hagamos el debido mantenimiento. Dice, las unidades inmobiliarias cerradas tendrán a su cargo las obligaciones de mantenimiento, reparación y mejora de las zonas comunes y del espacio público interno de las unidades inmobiliarias cerradas que serán pagadas por los copropietarios. Entonces, esta es nuestra primera herramienta legal como administradores, donde nosotros debemos decirle a nuestros copropietarios que es una obligación pagarlas para sostener y mantener los debidos mantenimientos de las instalaciones, ¿sí? Entonces, esta es la primera norma. Los invito a que se lean la ley 675, es fundamental, es importante, nos ayuda o nos quita muchos inconvenientes cuando nosotros la conocemos. Hace un semestre más o menos estaba en un proceso de cambio, la iban a cambiar, afortunadamente no la cambiaron, de acuerdo a mi parecer, porque lo que venía en cambios hacia el administrador era bastante complicado. Se sigue manteniendo esta versión, la ley 675-2001, supremamente importante conocerla y sobre todo el capítulo 5 que nos obliga al tema de mantenimientos. Y ahora entramos en la última normativa que entró como obligatoria, que es el decreto 1072. Yo les pregunto, ¿ustedes lo han leído? ¿Lo conocen? ¿Qué se puede sacar importante de este decreto 1072? Todo es importante en este decreto. La pregunta clave que me hacen siempre, pero yo como administrador, yo administro un edificio pequeño, ¿por qué tendría que cumplir con eso? Resulta que muchas veces contratamos a la señora del aseo, una señora del aseo, nada más, o un celador, una persona o un todero, que es lo que normalmente se contrata dentro de las copropiedades. Ya con eso tienes que aplicar el decreto 1072. ¿Por qué? Porque el decreto 1072 está orientado a las medidas de seguridad cuando hacemos contrataciones de contratistas, subcontratistas o proveedores que tengan que ver con actividades relacionadas con nuestros edificios o con nuestros conjuntos o con lo que estemos administrando. Entonces, el artículo 224624 dice medidas de prevención y control.
Una cosa importante, el decreto 1072 no solamente habla de mantenimiento, habla de todo, incluyendo temas de liquidaciones, vacaciones, primas y otra cantidad de cosas que si ustedes lo leen, si no estoy mal, aproximadamente son 32 hojas, que si ustedes lo leen van a entender muchas cosas y se van a blindar mucho en el marco legal de lo que ustedes están administrando. En este caso, de lo que nos compete para esta capacitación, el artículo 224624, medidas de prevención y control, en el parágrafo 2 dice, el empleador contratante debe realizar mantenimiento de las instalaciones, equipos y herramientas. Entonces acá no se determina solamente para las instalaciones, sino también para los equipos y herramientas que estemos controlando dentro de las instalaciones del edificio o conjunto que nosotros estemos manejando. Dice, de acuerdo con los informes de inspección y sujeción a los manuales de uso. Cuando hablamos de inspección, ya se nos vuelve otro proceso importante. ¿Qué quiere decir eso? Que si llegase a suceder un accidente dentro de las instalaciones que nosotros estamos controlando, lo que nos van a decir, bueno, déjenme ver sus reportes de mantenimiento, pero también déjenme ver sus reportes de inspección. Y ahí es cuando entramos en una controversia. Hombre, ¿quién debe hacer la inspección? ¿Quién debería ser la persona idónea o la empresa idónea para hacer la inspección? En este caso, se recomienda que la misma empresa de mantenimiento lo haga cuando no hay legislación, pero por ejemplo los ascensores, por ejemplo las instalaciones de gas, por ejemplo las instalaciones de RETIE, hay unos organismos debidamente acreditados con ONAC que hacen estos procesos de inspección. Ya las otras instalaciones como son los tanques, las instalaciones de piscinas y todos estos temas, se recomienda que las mismas empresas de mantenimiento que son las idóneas, que tienen conocimiento, hagan ese proceso de inspección. Entonces ya aquí tenemos dos cosas importantes. La ley 675, capítulo 5, y el decreto 1072, medidas y prevención y control, que nos obligan a que hagamos el mantenimiento correspondiente a lo que estamos controlando. Pero, ojo con esto, el artículo 224625, prevención, preparación y respuesta ante emergencias, nos dice que debemos incluir a contratistas, subcontratistas y proveedores. Entonces yo le hago la pregunta a ustedes, normalmente sus mantenimientos, ¿con quién los contratan? Los contratan con el señor persona natural, que yo obviamente no quiero satanizar a las personas naturales. Yo quiero decir que una persona natural sí puede ser un buen contratista o un buen proveedor, pero de mi parte les recomiendo, hombre, contraten con empresas de verdad serias y más si hablamos de mantenimientos. Muchas veces, y desafortunadamente pasa, cuando se hacen los mantenimientos de los ascensores, hacen unos mantenimientos como de trapo, como lo llamamos nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que van y le echan trapito al ascensor, queda brillante, bonito, pero lo que es fundamental, correspondiente a todos los temas de seguridad, todos los mecanismos de seguridad, no los hacen como corresponden. ¿Por qué? Porque contratamos cualquier empresa o contratamos cualquier subcontratista. Vuelvo y digo, no quiero satanizar a las personas naturales. Las personas naturales hay unas muy buenas, pero no me dan la garantía que pueda tener una empresa debidamente constituida. Entonces, importante eso. Ahora, cuando nosotros contratamos personas naturales, estas personas naturales a veces contratan a otro, un ayudante que no cumple con la legislación. Entonces también es clave, importante que tengamos presente a quién estamos contratando y que ya me obligan desde el decreto 1072 incluir a contratistas, subcontratistas y proveedores dentro de mi plan de mantenimiento para hacer una debida selección y contratación. Ahora, una cosita importante, ¿quién debe implementar un decreto? ¿Quién debe implementar el decreto 1072? Recuerden que el decreto 1072 es el de seguridad, salud y en el trabajo. ¿Yo podría como administrador hacer la implementación del decreto 1072? No, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque ustedes deben contratar
una persona, una persona que tenga licencia en seguridad y salud en el trabajo, que tenga el conocimiento en la implementación del plan de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque ustedes como administradores, pues hay que decirlo, esto hay que hacer una carrera, hay que estudiar para conocer esto y, por ejemplo, hacer los profesiogramas, hacer una cantidad de actividades que son necesarias de cumplir con el decreto 1072. Entonces, cuando ustedes hagan implementación del decreto 1072, pues obviamente, como les dije, hay que entenderlo, hay que leerlo y entenderlo, pero necesariamente deben contratar una persona, un profesional en seguridad y salud del trabajo que tenga licencia para hacer esta implementación. Ojo, ojo con esto. ¿Por qué? Porque este decreto está desde el 2016. Ya estamos en el 2022. Por causa de la pandemia, el Ministerio de Trabajo paró un poquito el tema de vigilancia con esto. Pero seguramente ya el año entrante va a empezar a ser más exigente, le va a empezar a pedir todo esto. Recuerde que en diciembre debemos reportar el estado de implementación del decreto 1072, o sea, de seguridad y salud del trabajo, para que no tengamos amonestaciones. Ojo con esto porque de verdad es bastante serio. El Ministerio de Trabajo está sancionando sobre este tema del decreto 1072. Permítanme, voy a hablar de la ley 1801. ¿La conocen? La ley 1801 básicamente es el código de policía. El código policía también habla una partecita que es fundamental, que es el artículo 27, numeral 5. Este artículo y este numeral habla de no retirar o reparar en los inmuebles los elementos que ofrezcan riesgo a la vida y la integridad. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos un accidente que obviamente no se reparó o no se retiró porque estaba haciendo algún tipo de obstrucción o generando un acto inseguro, nos pueden generar una multa tipo 2 que tiene 8 salarios mínimos legales vigentes, o una multa tipo 3 que tiene 16 salarios mínimos vigentes. Entonces, si hacemos un barrido, estamos hablando, aplica el decreto 10, la ley 675, aplica el decreto 1072 y aplica el Código Policía, ley 1801 del 2016, donde en este incluso hay multas ya determinadas que si nosotros asociamos esto, esto también tiene que ver con el mantenimiento. Entonces, ojo con estas leyes, las herramientas que ustedes como administradoras tienen, estas son las herramientas que debemos conocer, es la Biblia que nos permite a nosotros como administradores movernos y hacer procesos de contratación, porque está enmarcada el tema de contratación y subcontratación. Entonces, es fundamental conocer esta parte. Ahora, en el decreto 1072 habla de mantenimiento, pero también inspección. Ojo con esto, mantenimiento es diferente a inspección. Mantenimiento, como lo mencioné inicialmente, es la actividad de hacer que una instalación, un equipo, se mantenga y se sostenga en el tiempo para evitar lesiones, incidentes o accidentes. La inspección es una actividad que se hace rutinaria en ciertos periodos para verificar que una instalación, un equipo, se mantenga y esté funcionando correctamente. Entonces, uno es el sostenimiento y el otro es la verificación o inspección, como lo menciona, y son totalmente diferentes. Entonces, el decreto 1072 habla de los dos. ¿Debemos tenerlo? Sí. Por ejemplo, una piscina, una instalación eléctrica, un ascensor, una puerta, bueno, cualquiera que pueda generar riesgo debe tener un proceso de inspección y ustedes deben contar con los documentos de inspección que garantizan que realmente se están revisando periódicamente las instalaciones o equipos o herramientas que utilizamos dentro del conjunto o el edificio. Entonces, ojo con esto porque es clave separarlos y tener los dos registros, tanto de mantenimiento como inspección de las instalaciones que controlamos.
Riesgos, muchísimos, tenemos muchísimos. A mí el que me parece más tenaz y más complejo es controlar los riesgos de alturas. He visto en Bogotá mucha gente allá colgaditos, no en este caso, pero sí los he visto, por ejemplo, en andamios, con el arnés puesto, andando a 5 pisos de altura y sin engancharse al punto de anclaje. Hay que controlar eso, señores, porque estos señores de mantenimiento a veces no son tan juiciosos, se nos descuida y nos pueden estar generando un perjuicio grandísimo. Todo esto de mantenimiento, todo lo de mantenimiento está orientado a la eliminación de riesgos que nos puedan generar incidentes o accidentes. ¿Listo? Bueno, ahora, importante, clave. ¿Cuáles son los tipos? Bueno, lo primero que hay que hacer es el proceso de inspección que nos abre la puerta a hacer los mantenimientos. Pero ojo, ¿qué tipos de mantenimientos hay? Hay mantenimientos de tipo correctivo, pero ese correctivo sí es bueno. Desafortunadamente, después de la pandemia, pues muchos negocios, muchas personas perdieron su trabajo, muchos negocios dejaron de funcionar y todo este tema de la cuota de administración se empezó a verse un poco apretado. Por siguiente, los administradores empezaron a recortar y una de las partes donde definitivamente no se puede recortar es en los mantenimientos. Sí se puede ahorrar para no recortar. Y cuando hablamos que se hacen mantenimientos correctivos, ese mantenimiento correctivo es aquel que va al día o que pueda suceder que en un caso, por ejemplo, los ascensores, el ascensor sacó la mano, como normalmente lo mencionamos, sacó la mano y ahí nos toca hacer un mantenimiento correctivo. No es el mantenimiento adecuado. Señores administradores, señores gerentes de propiedad horizontal, no se vayan por estos mantenimientos porque desafortunadamente este mantenimiento en últimas puede generar un incidente o un accidente. En lo último que deberíamos recortar en los mantenimientos. Sí les aconsejo que ahorren, obviamente, con la selección de los proveedores. Buenos proveedores a unos costos favorables, pero no irnos por mantenimientos correctivos porque puede ser un riesgo muy alto. El mantenimiento de tipo preventivo es el mantenimiento, pues digámoslo ideal, porque realmente está el predictivo. Predictivo es ese mantenimiento que contratamos una empresa que hace esos procesos de inspección, hacen el proceso de inspección y predice que efectivamente hay que cambiar una pieza, un tornillo, una banda, lo que corresponda. Pero también el preventivo que no hace esos procesos de inspección es bueno. ¿Qué quiere decir eso? Que mensualmente o bimestralmente o como sea, hacen su debido mantenimiento y no caen en el correctivo, o sea, no esperamos que el equipo saque la mano como lo mencionamos a veces y ahí sí tomemos acciones. Eso es clave importante que estos mantenimientos sean de carácter preventivo o predictivo. Pero, claro, obviamente esto nos cuesta, esto es dinero. Entonces, yo creo que este tema no hay que ahorrar en mantenimientos, no hay que recortar, sino ahorrar. Yo les hago una pregunta. Normalmente nosotros compramos pólizas para blindarnos y que si llegase a suceder algo, la póliza nos respalda. Pero miren, las aseguradoras tienen algo y es que ellos tratan de no perder dinero. Si usted no hace un mantenimiento debidamente como debe ser, lo primero que le va a decir la aseguradora, hablemos de los ascensores, por ejemplo. Usted le hizo los mantenimientos, muéstreme los registros de mantenimiento. Ah, pero el ascensor está en Bogotá. Muéstreme que usted hizo el proceso de inspección y además lo certificó. Hace unos días, con todas estas lluvias que suceden en Bogotá, que ya no son lluvias nomás, sino también tormentas eléctricas que se están presentando, vi un caso de un ascensor que reclamó porque el ascensor se dañó. Reclamó a la aseguradora, le dijo, oye, mira, yo tengo asegurado el ascensor, necesito que me respondas porque cayó un aguacero y se inundó el foso y se dañaron los equipos. Resulta que la aseguradora le dijo, bueno, muéstreme sus planes, su programa de mantenimiento con todos sus mantenimientos realizados. El señor administrador era muy juicioso y lo mostró. Y le dijo, bueno, y ahora muéstreme los procesos de inspección que se le hizo al ascensor también. También lo tenía, o sea, estaba cumpliendo con todo. Pues, ¿qué sucedió? Que la aseguradora le tocó responder por eso.
Si hubiera sido al contrario, que no hubiera hecho el proceso de mantenimiento, que no hubiera hecho el proceso de inspección, ¿qué hubiera pasado? Que la póliza sencillamente se vuelve un papel muy bonito, que estamos pagando además costoso porque las pólizas no son baratas y que desafortunadamente no nos van a responder si nosotros no cumplimos con el debido mantenimiento y en el caso de la inspección, las inspecciones correspondientes. Ojo, las aseguradoras por ese lado les van a exigir cuando sucedan estas cosas. Ahora, si sucede un fallecimiento, como por ejemplo en los ascensores que se han presentado accidentes donde hay muertos, y disculpen la expresión tan fea, que hay fallecimiento muerto, la aseguradora si ve que no tiene mantenimiento, mucho menos. Y ahí nos metemos en un problema todavía más grande de carácter legal. Entonces, mi recomendación, mantenimientos preventivos o predictivos que podamos nosotros garantizar que lo que estamos controlando efectivamente tiene la seguridad. ¿Listo? Bueno, ¿cómo se hace un mantenimiento? ¿Cómo se hace un proceso de mantenimiento? Pues lo primero es el análisis, después la ejecución y por último, no, perdónenme, inicié al revés, tengo la diapositiva de mano. Primero la planeación, después la ejecución y por último hacemos el análisis, lo tengo de abajo hacia arriba. Cuando hacemos la planeación son actividades que se ven a hacer conciencia, no nos podemos decir mentiras con el tema de la planeación, porque dentro de la planeación que está el presupuesto, lo que estamos determinando nosotros el presupuesto. Cuando nosotros hacemos ese proceso de planeación, básicamente termina siendo el presupuesto de la copropiedad para la ejecución de los mantenimientos. Entonces hablemos cómo se hace la planeación. Lo primero que hay que hacer es un documento que se llama listado maestro de equipos o listado maestro de instalaciones o listado maestro de mantenimientos, como ustedes lo quieran llamar. ¿Qué sucede? Básicamente esto es un listado donde se colocan todas las instalaciones, equipos, equipos y herramientas que debemos hacer el mantenimiento. Cuando hacemos ese listado ya tenemos un panorama bastante importante de toda nuestra copropiedad. Arranquemos con lo que más puede generar accidentes, como son los ascensores, plantas eléctricas, instalaciones eléctricas, todo eso que es bastante delicado, piscinas, calderas, y hagamos ese listado. Posterior a esto, montémosle una fecha de mantenimiento. ¿Cuándo fue la última fecha de mantenimiento y cuándo es la próxima fecha de mantenimiento? ¿Para qué? Para que hagamos un control del antes y el después. Pero ahí viene un problema, y el problema más delicado que tienen los administradores cuando hacen esta planeación, y es determinar los periodos. A mí me llaman muchas veces a preguntarme, oiga, ingeniero, ¿y cada cuánto yo debo hacerle el mantenimiento al ascensor, por ejemplo? Y la respuesta es, no hay una norma, no hay una fórmula mágica para determinar eso. ¿Por qué? ¿Cuándo debería hacer yo los mantenimientos? ¿Cada año, semestralmente, bimensual o mensual? ¿Sí? Eso, básicamente, cuando yo determino eso, estoy determinando el valor del presupuesto que voy a utilizar en el año. ¿Qué se aconseja? ¿Qué se aconseja? Que los mantenimientos, dependiendo de los equipos, se haga mensual. Vamos a hablar, por ejemplo, cuando las instalaciones son nuevas. Entonces muchas veces me dicen, ingeniero, pero vea, el ascensor lo acaban de instalar. Tiene 8 pisos, 8 paradas. Y resulta que nosotros queremos hacerle un mantenimiento anual. Mi respuesta va a ser no. ¿Por qué? Porque resulta que un ascensor es uno de los elementos que más se utilizan dentro de un edificio. Hagamos de cuenta que tenemos, no sé, 40 apartamentos, 100 personas viviendo ahí, algo así por el estilo, estoy calculando así como por encima. Esas 100 personas generan más o menos 500 viajes arriba y abajo del ascensor. Diarios, ¿qué quiere decir eso? Que va a tener un desgaste mecánico y físico importante que nosotros tenemos que prever. Y si hacemos el mantenimiento anual, ¿qué estaría pasando? Que ese mantenimiento no va a ser efectivo. Semestral,
yo también lo dudaría. Yo por lo menos colocaría que el mantenimiento en ascensores nuevos se haga por lo menos cada 2 meses. O sea, quiere decir que el ascensor estaría recibiendo 6 mantenimientos en el año, pero es un ascensor nuevo. Pero cuando hablamos de esos ascensores que ya tienen 30 años, 40 años, hombre, eso no lo piense. Hay que hacer el mantenimiento mensual porque son equipos que ya llevan muchos años trabajando. Hagan de cuenta, ustedes tienen un carro y ese carro es modelo por allá 2000 o modelo 79. Ya es un carro viejito que los frenos le van a empezar a fallar, que ya, mejor dicho, les suena hasta la pintura, como dicen por ahí. Entonces, lo más difícil para un administrador es determinar los periodos de mantenimiento y convencer a sus copropietarios que ese mantenimiento debe mantener esos periodos. Pero, ¿cuál es el criterio que yo les recomiendo? Determínelo con el proveedor, con base en las inspecciones que se le hizo al equipo, o con el instalador o con la ficha técnica en el caso que sea un equipo. Con eso usted ya tiene un criterio, o sea, quiere decir que usted no está tomando la decisión como administrador aisladamente diciendo, es que yo pienso que el mantenimiento se debe hacer semestral. No, yo hablo con mi proveedor, le pregunto cada cuánto se va a hacer, o con el instalador, o consulto la ficha técnica, ¿sí? Casi todo tiene una ficha técnica, casi todo tiene un proveedor o un instalador. Dejémosle la responsabilidad a los expertos que saben de estos temas en que nos indiquen cada cuánto se deben hacer. Si son empresas responsables, debidamente constituidas, nos van a decir un periodo que se ajuste y que finalmente nos va a determinar el presupuesto para ese equipo durante el año. Además de eso, dentro de este listado maestro de equipos, como yo lo llamo, debe usted colocar la fecha de certificación. Esto para, por ejemplo, los ascensores. Los ascensores, la certificación se debe hacer anual. ¿Cuándo se hizo la fecha de certificación y cuándo es la próxima fecha de certificación? Para tener un debido control. Ojo, esto es ley, ¿no? Acuérdense que esto es ley. Esto, si ustedes no lo tienen certificado, les llega a la alcaldía, un requerimiento de la alcaldía y le van a empezar a poner problemas. Por último, otros datos importantes que usted debería relacionar, las empresas de mantenimiento que está manejando y cuánto nos va a costar, ya sea mensual, el presupuesto para el mantenimiento de esas instalaciones. Esto es básico, esto ustedes pueden ingresarle mucho más información. Se me ocurre como, por ejemplo, las piezas a cambiar y bueno, seamos creativos, pero que nos aporte valor. Pero como mínimo, nosotros debemos tener esta relación. Yo les pregunto a las personas que están acá, ¿tienen ese listado? ¿Tienen esa columna de fecha de mantenimiento en que se hizo, por próxima fecha? Todo esto, espero que sí. ¿Para qué? Para que finalmente determinemos ese presupuesto que vamos a presentar. Y por último, pues una columna si se realizó o no se realizó. Porque si bien es cierto, todo esto puede ser un listado bastante significativo, bastante importante. Yo creería que incluso un edificio pequeño puede llegar a tener hasta 100 elementos acá relacionados que requieren mantenimiento entre instalaciones, equipos, herramientas. Deben estar acá relacionadas hasta 100 ítems puede llegar a tener. Y eso es plata, eso es control. Si llevamos una buena bitácora, no vamos a equivocarnos. Permítame, miro cómo voy de tiempo. 7:09, listo. Bueno, proveedores y contratistas. Ojo, entonces, nosotros ya tenemos el listado de nuestros equipos con su fecha de mantenimiento y todo ese cuento, ¿sí? Presupuestos. Pero hay una cosa fundamental. No se nos olvide que nosotros tenemos que cumplir ley. Y en este caso, el decreto 1072 en el tema de contratación es bastante difícil, bastante complicado. ¿Qué dice? Dice el empleador
de adoptar y mantener las disposiciones que garanticen el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de su empresa. En este caso, los edificios, los conjuntos. Si es bien cierto que un edificio es sin ánimo de lucro, también es cierto que no está exonerado de cumplir con esto. Por parte de los proveedores, trabajadores dependientes, trabajadores cooperados, trabajadores en misión y contratistas y sus trabajadores o subcontratistas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que ustedes como administradores deben hacer una selección de este tipo de personal. Durante el desempeño de la actividad es objeto del contrato. Para este propósito, el empleador debe considerar como mínimo los siguientes aspectos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Incluir aspectos de seguridad en salud en el trabajo en la evaluación y selección de proveedores y contratistas. Y ojo con esto, yo les decía hace un rato que ustedes deben tener un profesional en seguridad y salud en el trabajo. Porque, por ejemplo, ¿yo qué le debo exigir a una empresa de mantenimiento de ascensores? ¿Qué le deben exigir ustedes como mínimo? Pues primero, obviamente un contrato, ¿sí? Segundo, que su personal esté certificado en alturas. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes solicitan los certificados de alturas de las personas que están contratando para lavado de fachadas, para mantenimiento de ascensores, para todo lo que tenga que ver con alturas? Eso como mínimo lo debo exigir. Entonces, esos aspectos de seguridad y salud en el trabajo te los da un profesional en seguridad y salud en el trabajo. Ojo con eso. Esto, si ustedes no lo cumplen y llega a suceder un accidente, esto ya está cobijado por un decreto que es el 1072 y ahí ya vamos a tener problemas. ¿Listo? Ahora, importante, acuérdense que los contratistas a veces no son cumplidores y si nosotros nos descuidamos con este tema, nos pueden estar metiendo en un problema. ¿Listo? Bueno, y yo personalmente como ingeniero les recomiendo requisitos de calidad que se requieran solicitarle, como por ejemplo fechas de terminación, o sea, en cuánto tiempo usted me entrega este trabajo, materiales que voy a utilizar, equipos y herramientas si las tienen adecuados, y el personal técnico. Este personal técnico básicamente es pídale hojas de vida. Otro es el respaldo económico, o sea que no, si tenemos una actividad bastante grande, que efectivamente es una empresa que tenga el músculo financiero para sostener el proyecto que nos están haciendo, como por ejemplo, hace unos días miraba que la instalación de un duplicador, el duplicador que yo les comentaba, y desafortunadamente la empresa no tenía suficientemente presupuesto para 50 duplicadores y están ahí en un problema porque desafortunadamente esa empresa se le acabó el dinero y ya no tiene respaldo económico. ¿Por qué? Porque el señor administrador no revisó ese tema y desafortunadamente ahora está en un problema. Y lo mejor que uno puede hacer, pida el historial de trabajos realizados. O sea, ¿qué quiere decir? Como cuando uno va a presentar una entrevista, verifica las referencias personales y las referencias laborales para verificar que esta persona sí tiene un buen historial de trabajos realizados y con eso usted ya se va a blindar. Entonces estamos hablando temas de calidad y estamos hablando temas de seguridad, donde es clave, importante que cumplamos con el decreto 1072. ¿Listo? Bueno, ejecución del plan de mantenimiento. Entonces ya hicimos la planeación, ya identificamos los equipos, ya determinamos los periodos, ya determinamos el presupuesto, ya seleccionamos nuestros contratistas, sabemos que todo está muy bien, nos vamos a ejecutar el plan de mantenimiento. Importante, cuando yo voy a arrancar, entonces lo mínimo que yo voy a hacer es firmar un contrato. Ojo, a veces dejamos entrar a contratistas sin contratación, después no nos cumple y tenemos un problema. Debemos asegurarnos que tengan sus afiliaciones dependiendo del nivel de riesgo. Recuerden que va de 1 a 5. Cuando la categoría 5, nivel de riesgo 5, es aquellas actividades de alto riesgo como son espacios confinados y trabajo en alturas, donde podemos estar en un problema si esta persona en el tipo de afiliación está como por ejemplo 1. Y ojo con esto, muchos contratistas lo hacen, afilian a sus empleados en riesgo 1, obviamente eso reduce significativamente el pago de la afiliación, pero lo están poniendo a trabajar en riesgo 5.
Entonces nosotros debemos garantizar que esto se cumpla. Ojo con eso. ¿Y eso quién lo ayuda a revisar? Una persona contratada en seguridad y salud en el trabajo. Como les decía, son las personas que conocen del tema. Les pido de verdad, importante esto, pólizas de cumplimiento. Cuando uno le hacen firmar pólizas de cumplimiento de verdad, uno se siente como, uy, debo cumplir con esto porque como ya hay unas pólizas firmadas, lo mínimo que quería hacer eso. Las pólizas no cuestan mucho, pero hombre, si yo me blindo con esas pólizas, por lo menos una parte de lo que es la inversión y todo eso, si no me cumplen, lo estaría cumpliendo. Ojo con este tema de alturas. La resolución 1409 fue vigente hasta este año, ya cambió y a partir de, creo que ahorita septiembre, ya se empezó a exigir la 4272. Y entonces, ¿qué sucede? Hay una serie de cambios importantes en el tema de trabajo en alturas que nosotros como administradores la debemos comprender. Entonces, ya estamos hablando de otra normatividad además que debemos hacer que se cumpla o que nosotros cumplamos cuando, por ejemplo, tenemos un todero. Yo les pregunto mucho, oiga, su todero, esa persona que hace todas esas actividades dentro del conjunto y hace actividades de alturas, ¿ustedes los certifican en curso de alturas? Preguntémonos si lo necesitamos. Yo considero que sí, cuando lo ponemos a hacer trabajo de alturas. Entonces, esos toberos o esos proveedores o todas esas personas que vienen de afuera, mínimo, debo colocarlo o debo exigirle el certificado en alturas, porque ya ahí sé que tengo una seguridad que la persona sabe cómo comportarse cuando está trabajando en alturas, o hablemos también de espacios confinados que a veces se necesita, ¿sí? Por lo menos dotación, por lo menos no, deben tener su dotación. ¿Qué es dotación? Todo pues su indumentaria, pero también deben tener los elementos de protección personal. Les cuento una cosa, yo he visto empresas de mantenimiento que llegan en tenis, gravísimo, lo mínimo que debe, y se ponen bravos además, llegan con sus tenis, entran al edificio a hacer mantenimientos y hacer procesos de inspección con nuestra compañía, y nuestro inspector le dice, qué pena, pero así no puede trabajar. ¿Quién debería ser la persona que le diga, qué pena, así no puede trabajar? El administrador. ¿Por qué? Porque resulta que esa persona está trabajando para ustedes. Entonces sucede que para el caso deben tener botas de dotación, botas de protección, perdónenme, guantes si fuera el caso, cascos, arnés y cualquier otro elemento de protección personal que si hacer algo, esta persona, pues con ese elemento de protección personal va a estar protegido. Yo les pregunto, ¿solicitamos eso cuando la persona llega a trabajar? Nosotros le revisamos las herramientas, le revisamos trabajo de altura, le revisamos las afiliaciones, que esté afiliado en el riesgo que corresponde. Ojo con eso porque eso es parte del plan de mantenimiento y además está atado al decreto 1072 y cualquier otra que sea necesario que nosotros coloquemos, ¿sí? Entonces, hasta aquí hemos hablado mucho de tema legal, es importantísimo todo este cumplimiento. Estamos incluyendo una nueva, que es la resolución 4272 de alturas, que como les digo, acaba de cambiar. Entonces es fundamental que nosotros conozcamos esta normatividad y que seamos muy juiciosos con esto. ¿Listo? Listo, y arranca el proceso de mantenimiento. Entonces viene nuestra empresa de mantenimiento. Ya sabemos que el empleador debe adoptar y mantener disposiciones que garanticen cumplimientos de las normas de seguridad. Y hay una cosa importante que dice, bueno, ya hablamos que debe haber una selección de proveedores y contratistas, pero el numeral 3 de esta misma norma dice verificar antes del inicio del trabajo y periódicamente. Yo les pregunto, queridos administradores, queridos gerentes de propiedad horizontal, ¿ustedes hacen esa revisión? ¿Tienen la persona de seguridad y salud de trabajo que antes del inicio del trabajo y periódicamente hacen la verificación del cumplimiento del Sistema General de Riesgos Laborales? O sea, que cumple con su certificación, su afiliación, que traen sus elementos de protección de personas, o sea, todo lo que deben cumplir. Ojo, porque ya nosotros acá nos trasladan una responsabilidad que antes del inicio de cualquier actividad debemos verificar eso. Si no lo verificamos, ojo, ya tenemos un problema porque nosotros no estamos cumpliendo
una ley, un decreto, discúlpeme, un decreto que es obligatorio. Entonces, los contratistas y subcontratistas deben cumplir con esto, con tema de afiliación. Una pregunta, recuerden que una persona que en riesgo 5 como persona natural, no se puede afiliar ellos como persona independiente en riesgo 5. Si ustedes lo contratan como independiente, ustedes están obligados que en riesgo 4 y riesgo 5, ustedes deben asumir esa afiliación. Si es riesgo 1, 2 y 3, esa persona sí puede correr con su afiliación. Repito, esto es como no es una persona natural. Si ustedes dejan entrar una persona natural que es riesgo 5, que no está afiliado, hombre, ya ahí tenemos un inconveniente bien grande. ¿Listo? Listo. Ojo, entonces, resulta que se hace el mantenimiento. Yo he visto unos informes de mantenimiento que yo no sé qué es lo que están escribiendo ahí o cuáles fueron las actividades que hicieron. Debemos exigir a nuestras empresas de mantenimiento un informe de mantenimiento y ojalá con registro fotográfico. Una cosa importante, por ejemplo, los ascensores. ¿Quién de ustedes se ha metido debajo de un ascensor? Digamos que habrá alguna persona que diga, sí, yo ya me metí abajo, me metí encima del ascensor, cosa que no se debería hacer, obviamente, porque eso es un riesgo alto, ¿sí? Pero casi nadie de nosotros conocemos un ascensor por debajo, por encima y conocemos todos los mecanismos. Resulta que dentro de esto, si nos cambian o no nos cambian la pieza que de pronto está fallando, no lo sabemos. Por eso yo les sugiero a mis clientes, les sugiero a ustedes, hombre, exijan un informe de mantenimiento que muestre las fotografías de las instalaciones, de los elementos que se les está haciendo mantenimiento. Como mínimo, ¿por qué? Porque muchas veces, como le digo, llega el señor de mantenimiento, le echa trapito al ascensor, lo deja brillante y ya, se le hizo mantenimiento. Eso no es un mantenimiento. Eso es simplemente una actividad de limpieza que además nos están engañando porque nos dicen que nos van a hacer mantenimiento y realmente no lo hacen. Contratamos la empresa, no contratamos la empresa seria, la que nos debe hacer ese debido mantenimiento y entramos en un problema acá con eso. Entonces, ojo, informes de mantenimiento, bitácoras de mantenimiento, contratos de mantenimiento, que de verdad demuestren que se está haciendo una actividad debidamente por medio de supervisiones. Termina su mantenimiento, le hago supervisión al informe de mantenimiento, a la bitácora, que me garantice que efectivamente se está haciendo un debido mantenimiento como corresponde. Entonces, ojo con estos temas porque yo he visto mucho informe que no dice nada y además yo estoy pagando por eso, ¿no? Lo mínimo que quería exigir es algo bueno, un buen mantenimiento. Listo, análisis del plan de mantenimiento. Entonces ya hicimos todo el proceso de selección, seleccionamos nuestras instalaciones y bueno, toda esta carreta que les he contado. Y por último, debo tener que, finalmente el análisis se basa en un tema muy importante y es las evidencias. Y las evidencias, muchas veces los administradores no somos ordenados y no tenemos los suficientes documentos para demostrar todas estas actividades que estamos haciendo. Lo primero, pues obviamente es el listado maestro de instalaciones que les comenté hace un ratico que debemos contar, ¿sí? Dentro de esto debemos contar con documentos de selección de proveedores. ¿Cómo seleccioné mis proveedores o mis contratistas? Entonces, eso es la hoja de vida que le debemos crear al subcontratista. El programa de mantenimiento que les hablé hace un ratico, las inspecciones cuando aplica o las inspecciones que se hacen de seguridad en el trabajo o las inspecciones que hace la empresa de mantenimiento, cualquier que sea, hay que contar con estas inspecciones. Los informes de mantenimiento, los que hace un ratico les hablaba, que esos informes deben garantizar la suficiente información para verificar qué se hizo. Y por último, los registros contables. Ya aquí, registros contables, hablamos de facturas, cuentas de cobro y todo eso. Todo esto nos permite analizar si efectivamente se hizo un mantenimiento. ¿Yo qué sugiero? ¿Qué sugiero? Que todo esto que estamos creando, ya hay unas aplicaciones que nos ayudan a hacer ese control. Son aplicaciones especiales, no tengo el nombre de una acá,
Hace unos días hablaba con alguien que utiliza una aplicación de esa y le facilita la vida. ¿Por qué? Porque realmente estos archivos de papel, eso ya está mandado a recoger. Ya en este mundo digital que tenemos, utilicemos aplicaciones que nos permita primero que nos dé alertas y nos diga, vea, su próximo mantenimiento es este, ¿sí? Porque cuando tenemos un conjunto de varias torres, hombre, eso es un montón de mantenimientos. Entonces, si tenemos una aplicación que nos permita, que nos garantice que nos está avisando cuando el próximo mantenimiento, que resguarda todos los documentos, que todo esto que estamos hablando, la vida se nos mejora como administradores. Entonces, les recomiendo en este mundo digital, busquemos aplicaciones, software que nos permitan hacer todas estas actividades y que nos faciliten un poco más la vida. ¿Listo? Entonces, para la toma de decisiones, debemos hablar que, primero, se tenga la base documental, ¿sí? Sin la base documental, nosotros no sabemos qué pasa. Y la base documental es la que les acabo de hablar, por lo menos mínimo debemos tener esto. Debemos mirar las próximas actividades que se van a planear. Entonces aquí en nuestro programa de mantenimiento planeamos las fechas, las próximas fechas de mantenimiento para seguir adelante, ¿sí? El cumplimiento del presupuesto, ¿me costó más o me sobró dinero? Importantísimo, ojalá. Ojo, cuando nos sobra dinero pensamos que eso estuvo bien. Dude de eso, porque si usted hizo una buena planeación, no le tiene por qué sobrar dinero. Bueno, si le sobra un poquito, pues está bien, ¿sí? Pero cuando le sobra una cantidad de dinero importante, algo desconfía ahí, porque si bien se dice una buena administración, una buena planeación, no le va a sobrar dinero. O sea, es lo justo de lo que vamos a utilizar. Y el cumplimiento del objetivo. El cumplimiento del objetivo, ¿cómo se mide? Aquí en el plan de mantenimiento, nosotros debemos colocar una columna. Como le digo, hay unas aplicaciones que ya no sirven para esto, pero se puede colocar una columna acá si se cumplió o no se cumplió el mantenimiento. En algunos casos puede que no, pero si hayamos invertido dinero. Entonces nos toca tener cuidado con eso, porque automáticamente nosotros tenemos que planear la siguiente fecha de mantenimiento, ¿sí? Si no se cumplió, si no está haciendo efectivamente, debe ser una próxima fecha de mantenimiento para darle cumplimiento a esto. Cuando nosotros terminamos este proceso, al final tenemos una serie de facturas y un presupuesto ejecutado, que es con lo que nos van a medir a nosotros. Entonces, todo esto que yo he hablado hasta el momento, todo esto que yo he dicho acá, finalmente termina siendo un récord de documentos que nos muestra un valor, un presupuesto y una ejecución que nos valida a nosotros o garantiza a nuestros copropietarios que las actividades se hicieron. ¿Qué más rico sería que a nosotros nos entregaran el administrador anterior, permítanme un momento, bloqueo acá. El administrador anterior nos entregue un programa de mantenimiento como este, nos entregue todos los registros de mantenimiento, la selección de proveedores, todos estos temas tan importantes, y nosotros podamos recibir una trazabilidad que nos garantice que lo que nosotros tomamos sí se hizo y a partir de ahí yo lo voy a llevar. O mejor todavía, que yo tenga que entregar la copropiedad y tenga toda esta planeación estratégica de plan de mantenimiento y todo esto. Sería muy bonito nosotros como garantía de nuestro trabajo mostrar este tipo de trabajo bien hechecito, bien documentado, bien resguardado y además de todo, clave, importantísimo, cumpliendo la normatividad, cumpliendo el decreto 1072, cumpliendo la ley 675, cumpliendo el código de policía, cumpliendo la resolución de alturas y todo lo que les he hablado acá. Esto, de verdad que si lo hacemos juiciosamente, nos mostraría como un administrador bastante ordenado, con bastante conocimiento. ¿Listo? Bueno. Listo, les voy a hablar un poquito rápido dentro de los mantenimientos y de las herramientas del administrador, lo importante de las certificaciones. Entonces, la primera certificación que les voy a hablar es la de RETIER. ¿Qué es RETIER? RETIER es la resolución 9078 del 2013, que es la certificación de las instalaciones eléctricas. Cuando un edificio se construye y lo entrega
lo entrega la constructora, debe entregar los certificados RETI. Yo les pregunto, ¿alguno de ustedes ha recibido algún edificio que sea nuevo y ha exigido estas certificaciones? Es clave porque ahí nos están garantizando que las instalaciones eléctricas que nosotros estamos recibiendo fueron certificadas y están cumpliendo con la normatividad. ¿Listo? Entonces, certificación RETI para instalaciones eléctricas. Tenemos la famosa resolución 9092, que es la de gas domiciliario. ¿Hasta dónde va la responsabilidad del administrador sobre las instalaciones del gas? Hasta la puerta de la copropiedad, o sea, hasta la puerta del apartamento, para ser más precisos. ¿Por qué? Porque el apartamento hacia adentro es responsabilidad del copropietario mantener esta instalación, ¿cierto? Ahora, ¿qué sucede? Esto se entrega certificado, la empresa constructora debe certificar esto para que suministren el gas, pero hay unas inspecciones que se hacen quinquenales, o sea, quiere decir cada 5 años. Cuando se hace cada 5 años, nosotros debemos garantizar que primero se deja hacer la inspección de la instalación. Segundo, que si nos muestran un informe que tiene, por ejemplo, puede presentar fugas, una instalación mal colocada, nosotros debemos tomar acciones. Entonces, ojo, porque las instalaciones de gas se deben certificar para garantizar, por ejemplo, esto es lo que llaman la muerte dulce. Si hay una fuga de gas, desafortunadamente la persona se puede quedar dormida y sencillamente ya no vuelve a despertar, ¿sí? Por eso le llaman la muerte dulce. Por eso el gas cuenta con olor para que lo podamos detectar. Entonces, esto es bastante delicado. Como lo estaba hablando, las instalaciones eléctricas y las instalaciones de gas, si ustedes se dan cuenta, pueden generar un incidente, un accidente bastante delicado. Resolución CRC 5993. Esa es la que les voy a hablar más adelante, que es el reglamento para redes de telecomunicaciones. Esa la voy a hablar más adelante, ahorita no la voy a hablar porque ese vamos a profundizar un poquito en el tema. Y la resolución 180540, ¿cuál es ese? Retilar. ¿Para qué sirve el retilar? Es inspección de instalaciones de alumbrado público, como lo ven en la fotografía. En este caso lo que se busca es, primero, pues obviamente que sean seguras, que estas instalaciones no vayan a generar un incidente, ¿qué instalaciones se certifican? Por ejemplo, todo lo que son canchas de fútbol, espacios públicos, todas esas instalaciones de parques que están dentro de los conjuntos, eso se certifica. También es importante saber que este tipo de certificación lo que busca es evitar dañar, generar perjuicios a la fauna. Imagínense una instalación, un bombillo de esos pegado a un árbol donde hay nidos de pajaritos y pues los estemos perjudicando. Entonces lo que se busca es que tampoco perjudique a la fauna que está cerca, porque pues debemos ser responsables con esa parte también. Y por último, en Bogotá existe la resolución 092, la cual exige que se certifiquen los ascensores, las puertas automáticas y las plataformas para personas con movilidad reducida. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy en día, perdón, me devuelvo acá, hoy en día los ascensores no son un lujo, los ascensores realmente es una necesidad, como por ejemplo para los hospitales, como por ejemplo para los centros comerciales, incluso para los edificios, solamente en la necesidad de subir un coche de bebé como lo estamos viendo acá, o para personas con movilidad reducida o personas de la tercera edad, es una necesidad. Por siguiente, estos equipos son necesarios dentro de estas instalaciones y por siguiente debe hacerse el debido mantenimiento. Si nosotros no somos responsables sobre esto, los ascensores históricamente son una ventaja importante para los edificios, pero también es un riesgo alto, ¿sí? Entonces, en este caso, como los ascensores, también se deben certificar las escaleras y rampas automáticas.
En este caso se certifican con la norma NTC 5926-2, donde le hacemos una revisión de 96 puntos en el caso de las escaleras y las rampas. ¿Por qué? Porque estos son mecanismos que pueden generar atrapamientos. Si ustedes recuerdan, en la ciudad de Bogotá, en el año 2010 o 2009, no estoy tan seguro, en un centro comercial de Bogotá se generó un atrapamiento de un piecito, un bebé, de un niño de como 4 años, que quedó en esta parte atrapado y desafortunadamente tuvieron que amputarle el dedito del pie que quedó atrapado, y bueno, ahí fue que empezó a nacer esta necesidad de crecer, de crear estas normas, ¿sí? Entonces, en este caso, ascensores y escaleras y rampas es necesario certificarlas. Y las puertas, ¿cuáles son certificables? Las puertas que son de este tipo, que tienen un brazo, que hacen que abran automáticamente. ¿Qué sucede? Esto se certifica porque esto puede generar un atrapamiento. O sea, quiere decir, una persona, un motociclista, una persona en una bicicleta que vaya saliendo, que no sea prevenida, que no tenga la precaución, puede quedar atrapada. Recuerde que estos son mecanismos que tienen mucha fuerza y que no piensan, sencillamente ellos abren y cierran por apretar un botón o por un sensor. Entonces, ojo, porque estas puertas son certificables. También son certificables las puertas que son estas puertas que son para los niños, son como mágicas, porque ellos van entrando y el sensor que está en la parte de arriba hace que la puerta abra. Los niños les parece mágico eso y atractivo, entonces los niños empiezan a acercarse y estas puertas pueden generar atrapamientos acá en la parte donde se abre. Entonces por eso son certificables, además son de vidrio, pueden generar muchos tipos de accidentes o incluso se pueden desprender y generar un aplastamiento. Por eso es importante certificarlas. Las famosas cortinas, las que nosotros colocamos al ingreso de los parqueaderos, estas cortinas tienen un peso aproximadamente, a veces pueden llegar a pesar hasta 2 toneladas. ¿Eso qué quiere decir? Que si se certifica, se debe garantizar que primero no se vayan a desprender allá de donde están colocadas o que se vayan a ir en picada y si va saliendo un vehículo lo vaya a aplastar. Entonces estas puertas también son certificables. Y las que son poco comunes, que se utilizan muy poco en Bogotá, casi he visto como 4 nomás, son estas puertas giratorias, que estas pueden generar un atrapamiento de una mano. Los niños también les parecen muy bonitas, muy mágicas, entonces estas son puertas que atraen mucho la atención de los niños, por eso es importante certificarlas, porque pueden generar amputaciones, atrapamientos e incluso la muerte. ¿Dónde están estas puertas? Normalmente están colocadas en los edificios, en las entradas de los edificios o en la entrada de los parqueaderos. Entonces, ahí tenemos un tráfico importante. Y de los centros comerciales también. Tenemos un tráfico importante, en algunos casos, como son los niños, por eso la necesidad de certificarlos. ¿Listo? Y están las plataformas para personas con movilidad reducida, estas que están acá. Estas plataformas son diferentes a los ascensores. ¿Por qué? Porque estas plataformas casi siempre las colocamos a la entrada de un edificio para ayudar a una persona que viene en silla de ruedas, pero puede generar que la plataforma se descuelgue y generemos un accidente. Entonces, por eso es clave certificar y hacerle mantenimiento a estas puertas. Y también hay unas que se llaman salvaescaleras, plataformas verticales. Estas plataformas específicamente son para personas de la tercera edad, personas con movilidad reducida, que si se llegase a desprender o se llegase a descolgar este tipo de plataformas, hombre, estamos generando un accidente bastante delicado. Entonces, para este caso, recomendable que se haga un buen mantenimiento de esto y y que se haga la certificación de estos equipos. Ya mañana vamos a entrar un poco más a fondo de qué nos pide la ley. Lo primero es que tengamos un informe y un certificado que nos garanticen que cumplan con la normatividad. Mañana les explico un poquito más al detalle. Hay unos equipos que me parecen muy sensibles
y muy delicados para el tema de mantenimiento. Los primeros son los duplicadores que les hablé hace un ratico. Son estos equipos que duplican el espacio, quiere decir que ingreso el primer vehículo, lo subo y lo dejo suspendido, y este equipo, así como vemos esta camioneta, puede pesar 2 toneladas, y metemos otro equipo debajo. Estos equipos se requiere un buen mantenimiento. Ojo con eso, porque son equipos que están resistiendo un peso bastante importante. Y ahora, los montacoches. No se le está poniendo cuidado a los montacoches. Los montacoches no tienen norma para ser certificados, pero sí se debe hacer inspección y mantenimiento. En este caso, por ejemplo, vemos ese BMW ahí. Si llegase a fallar ese equipo, pues podríamos tener una pérdida o una implicación importante en cuestión material, porque pues imagínense, se llegase a dañar ese vehículo, pues. Entonces, lo aconsejable y lo recomendable, buen mantenimiento preventivo o predictivo de estos equipos, pero que se le haga una buena inspección también, porque no nos podemos confiar. Son equipos que de verdad son de carácter de alta incidencia en accidentabilidad. Entonces, bueno, esto no es bueno. Listo. Me gustaría que hiciéramos una sesión de preguntas. Me gustaría escucharlos. Hasta acá, este es como el preámbulo. Este es el preámbulo de lo que es un proceso de mantenimiento. Como valor agregado, yo quería hablar todo lo que es mantenimiento, todo lo que la fase de mantenimiento, la planeación, todo este tema. Y ya mañana hablamos específicamente de ascensores y hablaremos de plataformas y de un regalito que tenemos, lo de retail, que es bastante importante. Me gustaría saber si tienen preguntas. Son las 7:41. Me adelanté un poquito. Si las quieren escribir en el chat o si las quieren hacer directamente sobre los temas que hemos conversado, hemos hablado acá. Vi una pregunta. Bueno, aquí hay una pregunta. ¿Cuál es el tema? Creo que eso fue hace rato. El tema acá es de planeación de mantenimiento en copropiedades. Entonces, no sé si el señor Carlos, el señor Jaime, la señora Zoraida, tengan alguna pregunta. ¿No? ¿Nadie? ¿O una observación, alguna cosa que quisieran saber, preguntar? No. Bueno, eso aquí me hace una pregunta la señora Liliana Villamarín. Eso está determinado en el decreto 1072 por el nivel de riesgo. Resulta que como se considera de alto riesgo el nivel 4, cuando hablamos de 4 y 5, estamos hablando de alturas, estamos hablando de espacios confinados, está por ley, está determinado. Específicamente, mañana te doy la respuesta, porque los expertos, no sé por qué el 5 y el 6 es una obligatoriedad que el que contrata a la persona natural lo tenga que hacer. Mañana te tengo específico, pero está determinado así. Entonces, señora Liliana, mañana les doy una respuesta más específica de por qué la norma de esto, pero sí está determinado así, que el nivel 5 lo debo asumir yo como contratante. ¿Listo? Acá el señor Raúl nos dice: ingeniero, la operación del montacoches y el duplicador. ¿Cuál sería la pregunta de este tema de montacoche y duplicador? La señora Miriam me pregunta qué certificación se le solicita a una grúa para trabajos eléctricos en un poste. Esa certificación es para equipos de izaje. ¿Cuál es la recomendación? Esos equipos de izaje, discúlpenme, ya me estoy quedando sin voz. Esos equipos de izaje tienen unas empresas acreditadas con el Organismo Nacional de Acreditación Colombiano. Tú entras a www.onap.gov.com y buscas en el directorio oficial de acreditados empresas que certifiquen equipos de izaje.
Esas grúas que tú estás hablando son grúas de tipo telescópico que hacen que suban o acerquen una persona al poste para hacer ese tema eléctrico. Entonces, ¿cuál es la recomendación? La normatividad y las empresas que certifican eso están en el ONAC. Y ninguna empresa que no esté dentro de la página del ONAC, el directorio de ONAC, no puede hacerlo. Entonces, mi recomendación sobre ese tema de grúas, entren al directorio ONAC y allá las van a encontrar y ahí está. Hay diferentes normatividades porque hay diferentes tipos de grúas. Recuerden que hay tipos de grúas telescópicas, hay de tijera, hay variedad. Entonces, mi recomendación, señora Nidia, es en www.onap.gov.com. Vas a encontrar la normatividad y vas a encontrar las empresas que requieras para ese tipo de certificación. ¿Listo? Dice la señora Liliana. También me gustaría saber qué pasa si la persona natural tiene establecimiento de comercio. De igual forma, no puede afiliarse a la ARL. Si tiene establecimiento de comercio, quiere decir que ya no es persona natural, sino termina siendo una persona jurídica, o sea, una empresa. De igual manera, debemos solicitarle sus afiliaciones a la ARL. ¿Qué pasa? Que cuando pasa a ser persona jurídica, esta persona ya se puede afiliaría ella directamente a sus empleados bajo el riesgo que corresponde. Ahí está la responsabilidad de nosotros que cuando venga esa empresa, nosotros le solicitemos las afiliaciones a la ARL, pero además de eso nos demos cuenta qué tipo de riesgo están afiliados. Como les comenté anteriormente, si la persona va a trabajar en alturas y está afiliado tipo 1, rechácelo, porque esa persona puede sufrir un accidente y no el tipo de afiliación no lo va a cubrir. Entonces, ojo con eso, ¿sí? Pero la pregunta que te tenía, si te quedo en duda con eso, porque la razón específica no la tengo. Bueno, no sé qué otras preguntas tengan. Me gustaría escucharlos. O recomendaciones hacia los compañeros que están aquí reunidos con nosotros, que nos puedan escuchar y le podemos hacer una recomendación. A las personas que diariamente hacen sus mantenimientos, que tienen que hacer certificación, todo este tema. Bueno, creo que no hay más preguntas. Terminé a las 7:47. Me demoré un poco menos de lo pensado. De igual manera, si mañana nacen preguntas, me encantaría escucharlos. No sé si Guillermo esté presente en la reunión o alguien de Convivir. Creo que... ¿Qué más, profe? Regálemelos un minutico. Sí. Y ya acabamos, deme un minutico. Gracias, profe, hablamos mañana. Repasamos Listo. igual la clase que ha grabado. Excelente Material charla que hoy. nos envíe, por favor me lo envía al WhatsApp para hacérselo llegar a los alumnos, lo que nos vaya a compartir por parte de ustedes. Como siempre, Certines, pues, excelente en todo lo que nos acompaña y que siempre está con nosotros. Gracias, profe. Y Bueno, qué bueno que haya llegado a muchas Colombia gracias a bien. todos. Una feliz noche y mañana nos vemos. Bueno. Bueno, Muchas niños, me gracias. esperan un momento. Gracias.